En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Para entender el llamado, creo que tenemos que ir por muchos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es entender la cosmovisión, lo que es cosmovisión. ¿Para qué estamos aquí? Es una pregunta que en cosmovisión se hace siempre. ¿Existe algo digno en la tierra por lo cual morir? Y si existe algo digno en la tierra por lo cual morir, entonces encontramos una causa y un propósito por el cual vivir. Cuando uno no encuentra una causa por la cual morir, por la cual dar la vida, entonces la vida es un paseo y está a disposición de lo que acontezca en el camino. Ustedes, juntos hemos encontrado una causa por la cual morir. Recuerdo a mi hermano Chris Swanson, hace como un mes, nos predicó un sermón, ¿se acuerda? Que nos dijo que debíamos de hacer un letrero para invitar a la gente y decirle, asista, venga al Tabernáculo de la Fe a morir con nosotros. Si pusiéramos ese letrero, ¿cuántos vendrían? ¿Cuántos de ustedes vendrían? Nada. Todo el mundo escapa. ¿Sí? Asustado, sale disparado. Pero eso es lo que la Biblia dice, que debemos estar dispuestos ¿a qué? A morir por Él. Cuando uno estudia la historia de la iglesia en los primeros años, ¿cómo fue que la iglesia creció en medio de semejante persecución del Imperio Romano? Porque estaban dispuestos a morir por Jesús. ¿Por qué estaban dispuestos a morir por Jesús? Porque descubrieron que Jesús era una causa que era digna de vivir. Entonces no era un ejercicio religioso, ceremonial, sino realmente se encarnaba en su vida y estaban dispuestos a hacerlo vez tras vez. Vivimos en una sociedad que se ha olvidado de esos principios, totalmente. Cuando yo hablo de cosmovisión, le añado una palabra más. Es lo que denominamos la cosmovisión bíblica. Porque una cosmovisión, cualquiera que sea, es la forma en que uno ve la vida. Y entonces puede dirigirse a ella. Pero la cosmovisión bíblica nos da parámetros específicos por los cuales vivir en la tierra. Total. Específicos en nuestra vida. Dios me creó, como dice el Señor en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero. Se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. La cosmovisión bíblica enfatiza en primer lugar que somos criaturas o seres humanos creados por Dios. No estamos aquí como un resultado accidental de fuerzas que desconocemos, sino que Dios nos creó, nos dio vida, creó todo lo que sea necesario para que inclusive desde el vientre de la madre, desde el momento de la concepción, pudiéramos estar agradecidos con Dios en nuestra vida. Por otro lado, no solamente Dios nos creó, Dios nos ama.
Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree disfrute de su amor, de su gracia, de la vida, ¿sí? Y la tercera cosa muy importante es que no solamente Dios me creó, no solamente Dios me ama, sino que Dios tiene un propósito para mi vida. Y que lo descubrimos cuando venimos a Jesús. Y ese propósito, como hablamos el domingo anterior, fuimos creados para Él. No fuimos creados para el sistema, no fuimos creados para ninguna ideología, no fuimos creados para ninguna filosofía, fuimos creados para Él. Dígale a su hermano, yo fui creado para el Señor. Y no solamente fui creado para el Señor, fui redimido para el Señor. Cuando el Señor nos redimió, tenía en mente esa verdad. Entonces, en la vida cristiana no existe la separación de lo que Darrell Miller nos ha enseñado, y que estoy de acuerdo con él, del gnosticismo cristiano, en el cual separamos la vida en dos departamentos. Uno es el espiritual y otro es el secular. Vivimos en dos departamentos separados. Y entonces lo más importante para un cristiano, ¿cuál de los dos es más importante? A ver, ¿cuál? Los dos. Los dos. No hay en la vida cristiana separación. Tan sagrado es lo espiritual como lo secular. Tan sagrado es estar aquí predicando, o estar cantando, o leyendo la Biblia, o de rodillas en oración. Tan sagrado es eso como cambiar pañales de un niño. Sagrado. ¿Qué es más sagrado? En nuestra mente pensamos que, no, un momentico, cambiar pañales, eso no es, eso es mundano, eso es temporal, eso es sagrado. ¿Me comunico? ¿Qué es más sagrado? ¿Que yo esté aquí predicando o que mi esposa prepare la comida en la casa? Igual. No soy superior a mi esposa porque predico. No, somos iguales. Y tan sagrado es lo que ella hace en el cumplimiento de su deber, de su rol como esposa, como lo que yo hago en el cumplimiento como pastor o en mi rol como esposo también. Entonces no hay separación, no hay diferencia entre lo uno y lo otro. No es superior el hombre, no es superior la mujer. En el feminismo que se vive hoy en día, se hace creer que la mujer es superior al hombre, como se ha vivido antes, que el hombre es superior a la mujer. No, tenemos roles distintos, ¿sí? Entonces, cada parte de mi vida, todo lo que soy y todo lo que hago, debe de estar sometido al señorío de Cristo. Todo lo que hacemos debe de estar sometido al señorío de Cristo. Y cuando nos sometemos al señorío de Cristo, entonces descubrimos el verdadero gozo, el propósito de la redención, y descubrimos algo muy importante: no se puede servir a dos señores. Porque nuestra entrega al Señor exige completa lealtad. Quisiera decir un paréntesis en medio. Como pastor, los que hemos sido llamados al ministerio eclesial, como aquellos que han sido llamados al ministerio en cualquier área de su vida, tienen roles especiales que cumplir. Por ejemplo, yo como pastor, tengo el deber, la obligación, y lo hago con el temor de Dios, de guiarles a ustedes, junto con los pastores, junto con los ancianos, guiarles en el camino del Señor. Vivimos en una sociedad donde está permeada por el espíritu de rebelión. A nadie nos fascina sujetarnos. Hace tiempos dimos un curso acá y mi hermano Orlando Niño nos guió mucho en el tema sobre autoridad espiritual. Nadie puede tener autoridad
autoridad, sino vive bajo autoridad. Si yo soy autoridad en mi hogar, yo tengo que vivir bajo autoridad. La autoridad de Dios y la autoridad de las personas a las cuales debo obediencia, debo entendimiento. Por ejemplo, hay un pasaje, les voy a leer un pasaje. ¿Ustedes qué opinan de este pasaje? Les voy a dar un momentico para que lo compartan ahí entre ustedes. A ver. Está en Hebreos 13, 17. En Hebreos 13, 17. Yo no lo escribí, así que lo escribió el Señor, lo escribió el Espíritu Santo. Dice en Hebreos 13, 17, en la versión Reina Valera, la palabra, la nueva versión internacional, cambia una expresión, pero es lo mismo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Lo leo otra vez? Y quiero que compartan un momentico entre ustedes a ver cómo reacciona su espíritu a esta verdad o a esta declaración, si quieren llamarlo así. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Comparta con su hermano que está a su lado. A ver, ¿qué piensa sobre ese tema? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reflexionamos? Es bueno pensar en eso. Quiero simplemente mencionarlo porque a veces, especialmente en la juventud, se piensa que en la iglesia todos tienen que hacer lo que dice el pastor. Sí, si es conforme a la palabra. No, si es conforme al capricho del pastor. Aquí lo está diciendo cuando el pastor anuncia la palabra. Cuando el pastor comunica lo que Dios dice. No es el pastor el que lo está anunciando simplemente por su propia autoridad, sino por la autoridad que Dios le ha conferido al pastor. Por ejemplo, cuando yo les digo, tenemos que velar porque el matrimonio, el concepto del matrimonio entre un hombre y una mujer permanezca. No es mi opinión personal. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y no debo de participar ni apoyar nada de aquello que esté contrario a ese principio. Y es un deber de los cristianos obedecer esa expresión dicha por un pastor, porque no nace del corazón del pastor, nace del corazón de Dios. ¿Me comunico? Por ejemplo, si el pastor dice desde el púlpito, es necesario defender la vida desde el momento de la concepción. Eso no nace del corazón del pastor. Eso nace del corazón de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Señor. Fui entretejido en lo más oculto de la tierra, como dice, porque tú formaste mis entrañas, dice la Escritura. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién me hizo a mí en el vientre de mi madre? Fue Dios. ¿Quién te hizo a ti? Por eso hay que respetar la vida, porque es Dios el que actúa. Y cuando viene alguna filosofía, cuando viene alguna ideología, cuando viene alguna enseñanza que dice que no hay que respetar la vida del no nacido, yo les digo, con la autoridad del Señor, ustedes no tienen por qué obedecer eso que los demás dicen, deben obedecer al Señor. Por eso dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores. Cuando el pastor está sujeto a proclamar, a declarar, a defender lo que Dios ha dicho. ¿Me comunico? Ahora, si yo llego un día y dice, el Señor me habló que ustedes tienen que vender sus propiedades y regalarme la plata a mí. Eso ya es otra cosa. Eso no lo dice la Escritura. Puede que algunos lo digan,
Por eso ustedes no están obligados a obedecerlo. ¿Entendemos la diferencia? Pero cuando el pastor anuncia aquello que Dios ha dicho, somos heraldos solamente del Señor. Entonces la congregación tiene el deber, el rebaño del Señor tiene el deber de obedecer la voz del pastor, porque en el fondo no es la voz del pastor, es la voz del Señor. Porque no está anunciando el pastor lo que a él le complace, lo que él quiere, sino lo que Dios dice. ¿Entendido, hermanos? Eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Vivimos en una sociedad donde continuamente oímos la palabra, pues haga lo que se le da la gana. No, como cristianos no. Hacemos lo que Dios manda. Amén. Dígale a su hermano, como cristianos hacemos lo que Dios manda, lo que Dios ordena, lo que Dios pide. Si un día el pastor aquí, cualquiera de los pastores, de los ancianos, de los líderes, dice, hermanos, hay que diezmar. Esa palabra nos gusta mucho a veces. No, yo doy la ofrenda que se me dé la gana. Y cuando se me dé la gana. No, porque esa expresión del diezmo no es del corazón del pastor. Fue Dios quien dijo, traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Dios quiere una iglesia que progrese, que prospere. Pero la prosperidad es resultado de obedecer al Señor. ¿Dicen amén? ¿Entendemos eso? El diezmo es sagrado. Igual que la vida es sagrada, igual que el matrimonio es sagrado, los mandamientos del Señor, todos sus mandamientos son sagrados. No matarás, no robarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás. Todos son sagrados, igual de sagrados. No hay ninguno de ellos más sagrado que el otro. Todos los mandamientos de Dios son sagrados. Y como llamados por el Señor a esta área del ministerio, tenemos esa obligación. Eso es cosmovisión bíblica. Entonces, así vivimos, no sirviendo al mundo, sino sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, a raíz de lo que menciona la Escritura, se descubre que cada ser humano viene a este mundo con un propósito establecido por el Señor desde antes de nacer. Quiero mirar algunos pasajes con ustedes para que sea la Biblia la que nos hable. Ahí en Jeremías 1, 4 al 5, dice el Señor a Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías descubre que él no era un accidente, que no nació por descuido de papá o mamá, o por placer de papá y mamá, sino que nació con un propósito determinado por Dios. Y lo que pasa con Jeremías es igual con nosotros. Dios nos conoció ¿desde cuándo? Desde antes de nacer. Dígale a su hermano, Dios me conoció desde antes de nacer. Antes que me formase en el vientre, dice Dios, te conocí. ¿Y qué hizo Dios? Te santifiqué antes que naciese. Quiere decir, te separé, te preparé para una tarea especial. Te preparé en primer lugar para mí. Eso es santificar. Es separar para. Separar hacia. Eso es santificar. ¿Sí? Y luego dice, entonces le dijo a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Te di para que comuniques mi palabra, para que comuniques mi mensaje. Estamos soñando con tener el centro de ciencia y tecnología para los niños. Tenemos ese sueño. Espero que Dios nos ayude para enseñarle a nuestros niños desde pequeños
ayudar a los padres para que le enseñen a sus hijos que ellos no están aquí en la tierra por un accidente ni por una coincidencia, que vinieron a la tierra porque Dios los envió a la tierra. Y mostrar la belleza del Creador, que se enamoren del Creador, que vivan para Él. Y no solamente eso, sino que Dios los envió a la tierra con un propósito. Y que uno es feliz viviendo el propósito por el cual Dios lo creó. El diseño de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Tenemos ese sueño. Mire otro pasaje de la Biblia. Gálatas capítulo 1, ahora, ese es Jeremías del Antiguo Testamento, ahora Pablo del Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde dónde lo llamó Dios y lo separó Dios a Pablo? Desde el vientre de la madre. ¿Sí? Me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando tuvo a bien, me reveló a su Hijo para que yo lo predicara o lo anunciara entre los gentiles. Y por eso no consulté con nadie, porque obedecí al propósito de Dios para mi vida. ¿Sabes que Dios ha tenido un propósito para ti desde la eternidad? La pregunta es si lo has descubierto. Ese es un buen desafío. Yo quiero hablar de algunos aspectos principales y luego en el camino le corresponde a cada uno descubrir. Yo mencioné hace 8 días de esa expresión de Os Guinness que mencionaba de un hombre que tenía mucho dinero y decía: tengo dinero porque quise tener dinero para que contratar a algunos que hicieran cosas que yo no quería hacer. Pero una cosa no he encontrado a nadie que me diga para qué Dios me creó. Entonces, eso no pudo contratar a nadie para que le dijera eso. Tuvo que buscarlo por sí mismo. Cada uno tiene que buscar el propósito de Dios para su vida. Y queremos que nuestros niños descubran esa verdad y con la ayuda de sus padres al crecer comiencen a caminar hacia aquello para lo cual Dios lo diseñó. Tiene que ver con las palabras del sabio Salomón cuando dijo: instruye al niño en su carrera. No en la del padre, en su carrera. Instruye al niño en aquello para lo cual Dios lo creó. Y cuando sea viejo, él no se apartará de ese propósito divino y vivirá feliz. ¿Me comunico, hermanos? Otro pasaje de la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo nos bendijo Dios? En los lugares celestiales en Cristo. Sigue diciendo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué? Dígalo duro, no le dé temor. Diga, para ser santo. Dígalo con toda la libertad. Para ser santo me escogió el Señor. Así quiere Dios. Quiere decir separado, dedicado, entregado a la causa que Él ha determinado para mi vida. Sigue diciendo el pasaje: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo porque a Él le agradó así. Él no estaba obligado a crearnos, pero le plació que tú vinieras a la tierra, que yo viniera a la tierra. Fue el puro afecto de su voluntad. Le plació al Señor. Y vine aquí para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si me permiten, otro pasaje. Sabemos que a los que aman a Dios, lo leemos juntos, leámoslo juntos, a ver. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Sigamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué hermoso. Nos conoció de antemano. Nos dio un destino. ¿Cuál es el destino? Ser transformados a la imagen de Jesús. Y entonces nos dio ese destino. Y entonces dice, nos llamó. Un día, lo dije, para mí fue un día de mucha bendición, una noche inesperada. El Señor en 1960, una noche de julio, un mes de casados. Estábamos con mi esposa por curiosidad en la iglesia, no fuimos a buscarlo. Pero esa noche, el Señor en su gracia me llamó. Y simplemente me dijo, yo no oí su voz, sentí algo en mi ser que me decía, sígueme. No luchó conmigo, no luchó con nada. Me dijo, sígueme. Desde entonces le seguí. Iban a cumplir 58 años de seguirle y soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. No soy perfecto, pero soy feliz. ¿Cuánto hace que usted fue llamado por el Señor? El Señor le dijo, aunque no oíste una voz audible que le dijera, sígueme, pero ese es el contenido del llamado. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Te quieres ser transformado a la imagen de Jesús? Sígalo. Uno se transforma a la imagen de aquello que admira, que ama, que sigue, que está con Él. Y yo quisiera que lo entendiéramos. Ustedes tienen un destino que Dios les dio de antemano, los predestinó para eso, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces lo llamó y nos justificó, que implica perdonar nuestros pecados. Y nos glorificó, nos dio la esperanza de la vida con Él para siempre. Otro pasaje más. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo no puedo entender eso. Él no me llama a que lo entienda. Él me llama a que acepte su plan, su llamada. Y sigue diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor para poder entenderlo? Si es que usted quiere, yo no hago nada hasta que no lo entienda. Bueno, ¿quién entiende la mente del Señor? Y sigue diciendo, ¿quién fue su consejero? ¿Alguno de ustedes ha sido consejero de Dios? Muchos cristianos son como consejeros de Dios cuando están orando. Le dicen a Dios lo que tiene que hacer, como si Dios no supiera lo que tiene que hacer. Confunden aquello de pedir y Dios dará con darme. Deme un consejo, como si el Señor está en el trono esperando que los cristianos lo aconsejen qué debe hacer. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y luego cierra ese hermoso capítulo diciéndolo. Leamos juntos el cierre. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una canción que creo que me la tienen lista arriba. ¿Me oyen arriba? La tiene está lista. Una canción que hace días una persona a quien amamos de nuestra congregación, en su inspiración de acercarse al Señor, recibió la inspiración de esta canción, que es muy clara. Ustedes la han oído, todos la han oído. Si la saben de memoria, no sé. O sea, eso es otra cosa. Pero es una canción que cantó, que compuso Adriana Botina.
y que tiene como título Mi diseñador. Yo fui diseñado por Dios. Y aunque yo le parezca feo a ustedes, a Él le parezco bonito, me diseñó así. Y a Él le agrada. Cuando yo voy por la calle, a Él le agrada. Mire, dígale a su hermano, cuando Él voy por la calle, cuando estoy en la casa, a Él le agrada. Yo le agrado a Él. Le agrado a Él. Veamos, escuchemos esa canción. Mi diseñador. Amén. Algo en mí no estaba funcionando, creo que me estaba oxidando sin saber qué hacía aquí. Pero al saber que yo ya estaba en tus planes y entender lo que hiciste en la cruz me hizo volver a ti. Y de cerca hoy puedo mirarte sin temor a tus brazos saltar, como lo hace un niño con su padre. ¿Dónde estás? Yo quiero estar. Aleluya, aleluya. Diré que yo soy obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Diré que tú eres mi diseñador. Diré que tú has trazado mi camino, que me has dado de tu estilo, tu carácter y tu ser. Por eso es que hoy me ven tan diferente. Voy estrenando vestido y caminando con el Rey. Y de cerca hoy puedo mirarte sin temor a tus brazos saltar, como lo hace un niño con su padre. ¿Dónde estás? Yo quiero estar. Aleluya, aleluya. Diré que yo soy obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Diré que tú eres mi diseñador. Aleluya, aleluya. Diré que yo soy obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Diré que tú eres mi diseñador. Aleluya, aleluya. Diré que yo soy obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Diré que tú eres mi diseñador. Oh, 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 oh. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh pueblo de Israel. Él es el diseñador. Y la figura es linda, porque está el alfarero trabajando en la rueda, dándole forma a la vasija que está haciendo. Pero por alguna circunstancia, cuando la vasija estaba formada, ¡pah!, se quebró. Fue algo interesante. No tomó los pedazos y los botó, sino le echó más agua, volvió al mismo barro, lo amasó y le dio la forma e hizo
una vasija como a él, el diseñador, le pareció. Esa es la historia de mi vida. Y esa es la historia de tu vida. La vasija de barro que él había formado en mí no fue de su agrado y se rompió. Pero un día cuando él me encontró, me dio forma y me hizo otra vasija para su gloria y para su honra. Dígale a su hermano, yo soy una vasija nueva, creada en Cristo Jesús. Aleluya. Esa es una realidad que tiene el Señor para nuestras vidas. Entonces, cuando entendemos ese propósito del llamado, cuando entendemos estos pasajes de la Biblia, entendemos que el llamado supremo de Dios, como lo dijimos hace 8 días, simplemente quería repasar, reforzar lo que había dicho. Ese llamado supremo de Dios es para que estuviésemos con Él. Así como lo dijo Diego hace un momentico, para estar con Él. Yo fui llamado por el Señor. Cuando Él me llamó hace 58 años, va a ser 58 años, me llamó para estar con Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó y dio cuerda como hace un creador de un reloj y lo dejó a su que siguiera. No. Él venía todos los días a pasearse en el Edén para conversar con Él. Todos los días nos muestra la Escritura, nos inspira para ver ese cuadro. No hizo a Adán y Eva y los botó. Ahora, les doy mandamiento, hagan lo que quieran, que yo los abandono. No. Venía todos los días. El día que el Señor te llamó, Él sigue viniendo todos los días para ver cómo está tu vida. Para saber si estás creciendo. Para saber si estás siendo forjado a su imagen o todavía sigues andando por los caminos antiguos. El supremo llamamiento de Dios es para estar con Él. Para estar con Él. En cualquier área de mi vida, en cualquier lugar donde esté, no hay ningún lugar donde no se ha llamado para estar con Él a su lado. Ahora, quisiera ir al segundo punto del pensamiento. Dios nos llamó, el llamado secundario, dice la Escritura. Veamos un pasaje muy interesante que nos puede dar un poquitito de luz. Efesios 4, del 1 al 4. Leamos Efesios, leámoslo juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis digno, ¿de qué? De la vocación con que fuiste llamado. Esa palabra es muy clave. Yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, mansedumbre y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El llamado primario en mi vida es a estar con Él. El llamado secundario de mi vida es vivir en la vocación que Dios me llamó. Y sabes, tiene mucho de relación porque no hay una separación entre los dos. Tiene mucho que ver. Esa vocación tiene que ver en primer lugar con hacer lo que a Él le agrada. Esa es la vocación con la cual Dios me redimió y me llamó para estar con Él. En segundo lugar, ¿para qué? Para hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le place. Esa es la vocación a la cual el Señor me llama. Y como dice en Romanos 11:29, los llamados de Dios, los llamados y los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. Diga conmigo, los llamados y los dones de Dios son irrevocables. Pero dígalo duro. Los llamados y los dones de Dios son irrevocables. Dios te llamó para que vivieras una vida que a Él le agrade. Eso es irrevocable. Te dio dones,
te dio talentos, te dio capacidades. Y tú debes desarrollarlos. Yo debo desarrollar esos dones, talentos y capacidades durante toda mi vida. Porque a Él le agrada que desarrollemos los dones y talentos que Él nos ha dado. Y eso es llamado del Señor, los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Yo vivo para agradar al Señor. Ese es el mandato o el llamado secundario. Primero vivo para estar con Él. En segundo lugar vivo, ¿para qué? Para agradarle al Señor. Y cuando yo vivo para agradar al Señor, eso se refleja en mi profesión. Se refleja en mi trabajo. Porque yo no puedo vivir para agradar al Señor y en mi profesión, en el ejercicio de mi profesión, en el ejercicio de mi trabajo, hacer una cosa contraria. ¿Me comunico? Claro, claro, claro. Tú tienes una profesión que por alguna circunstancia decidiste. Porque a tus padres les gustó, porque así fuimos creados, porque tuviste la oportunidad. Tienes un trabajo, porque si no trabajas, entonces no comes. En fin, está bien, son circunstancias, algunas cosas de esas pueden ser circunstanciales. Ojalá, ojalá que todos nosotros pudiéramos vivir para aquello a lo cual Dios nos creó. Pero por circunstancias de la cultura, quizás no podemos, pero esperamos que las próximas generaciones, con la ayuda del Señor, podamos ayudarla, inspirarla, para que vivan haciendo aquellos a lo cual Dios lo creó. Yo les digo, si yo pudiera volver a mi juventud, a mi niñez, y escoger algo que estuviera satisfecho en mi corazón, ¿sabe qué escogería? Estudiar Derecho. No porque estaba torcido, sino porque estudiar Derecho. Me fascina el Derecho. Y me fascina el Derecho penal. Me parece tan humano, tan difícil de vivir hoy en día en la abogacía. Tan difícil. Pero me encanta el Derecho penal. Pero pasó el tiempo y no pude hacerlo. Pero por lo menos en lo que hago, quiero hacerlo para agradarle a Él. Amén. Vivo para agradar a Dios en todo lo que hago. ¿Entendido, hermanos? El llamado primario es a estar con Él. El llamado secundario es vivir para agradarle a Él. Y en todo lo que hago quisiera hacerlo de lo mejor. Quisiera hacerlo lo mejor. Ustedes se pueden imaginar. Es que lo que llamamos trabajos que realizamos en la vida nos parece que esos no son espirituales. ¿Ustedes creen que Jesús alguna vez desde su infancia, desde el vientre de su madre, desde su crecimiento hasta los 30 años, no hizo lo que al Padre le agradaba? Vivió para agradar al Padre en todo, en todo. Antes de que empezara su tarea de redención. Su vida la preparó. ¿Y sabe que él era antes de los 30 años? Carpintero. ¿Ustedes creen que Jesús hacía muebles para engañar a los que les prometía un mueble de una madera y le hacía de otra madera? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes pueden imaginar cómo serían los muebles que Jesús hizo? ¿Cómo sería la cama que él hacía? ¿Cómo serían los elementos de cocina? Todo lo que tiene que ver los elementos de sala. Todo lo que tiene que ver con carpintería. ¿Cómo serían esos muebles? Nunca los hizo con la intención de que se le acabaran ligero al otro para que le comprara otra vez nuevos. No, nunca tuvo en su mente ese. Quiso hacer todo con excelencia. ¿Me comunico el mensaje? En todo lo que Dios te llamó a hacer en la tierra, hazlo con excelencia, hazlo para el Señor. Todo, todo, todo. Diga conmigo todo. En todo lo que yo hago, debo de hacerlo con excelencia. Porque lo hago, ¿para quién?
lo hago para el Señor. Hay un pasaje interesante en la Biblia que dice, todo lo que hacéis, diga conmigo, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eres un empleado. Amén. Amén. Pero en tu ejercicio como empleado, hazlo para el Señor. No para agradar a los hombres. Tal vez los hombres te colocan un horario de entrada y un horario de salida. Y un horario para almorzar. Haz más que eso. ¿Dices amén? Y cuando estés en la casa, en tu empleo, en tu oficina, en tu empresa, no tienes ningún derecho de llevarte las reglas que están allá. Ni de llevarte el papel que está allá. Ni de llevarte nada de lo que está en ese lugar, porque no es tuyo, es de la empresa. Y debemos en todo distinguirnos. Eso es el llamado del Señor. Eso es ser discípulo de Cristo. Dios me llamó en mi tarea secundaria a ser su discípulo. Y un discípulo hace todo con elegancia, hace todo con alegría, hace todo con disposición de corazón, hace todo con honestidad, hace todo con transparencia, porque no lo hace para los hombres. ¿Lo hace para quién? Para Dios. ¿Me comunico, hermanos? Si logramos entender este principio, el mensaje de hoy no es algo para memorizar. Claro, debemos memorizarlo, pero no puede quedarse en la memoria. Tiene que llevarse a la vida, a la práctica, a vivirlo. Que empiece al regresar a tu casa ahorita. Al regresar a tu casa, haz lo que tienes que hacer en tu casa como para el Señor. Y mañana cuando tengas que ir a trabajar, hazlo como para quién. Para el Señor. No lo hace porque el hombre te está mirando, entonces, uy, si me agarra y me despide. No, lo hace para el Señor. Y si lo hace para el Señor, será siempre, diga conmigo, excelente. Excelente. Amén. Esa es la esencia del llamado del Señor. Hay muchas cosas que hay que hablar de ello. Dijera, conclusión, si existe un llamado, debe existir uno que llama. ¿Cuántos de ustedes son llamados? La pregunta es, ¿quién te llamó? El Señor. Si existe un llamado, existe alguien que llamó. No te llamó el gerente de la empresa, te llamó el Señor. Utilizó al gerente de la empresa para que te llame, pero fue el Señor el que te llamó. Y luego, es muy interesante que tengamos eso. ¿Quién es más importante, el que llama o el que es llamado? El que llama. Por eso, mi único deseo es estar siempre con Jesús. Si fuimos llamados, un día tendremos que dar cuenta de nuestro llamado. Por eso, mi hermano leía las Escrituras. Allá ¿se acuerdan cuál es el pasaje que leímos? Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 10. Escuche, leímos del 1 al 10. Y veamos el 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabías que tienes que dar cuenta de tu mayordomía? No es simplemente que aquí vivo como quiera y me muera y entonces ¡bum! Va. No, voy a dar cuentas de lo que hice mientras estaba en el cuerpo. Es un buen pensamiento, porque eso nos lleva entonces a hacer todo con excelencia, con la honestidad, con la transparencia, como Dios quiere. ¿Sabes, hermano? Los cristianos debían de ser los mejores empleados. Debían de ser los mejores obreros. Debían de ser los mejores trabajadores. Debían de ser los mejores estudiantes.
Debían de ser los mejores esposos. Debieran ser las mejores esposas. Muy poquitas dijeron amén. 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 En todo debíamos ser lo mejor porque somos llamados por el Señor. Esa es nuestra vocación. Hacerlo todo para su gloria. Hacerlo todo para su honra. Todo eso. Hay una parábola muy hermosa que Jesús utilizó. Y con esto voy concluyendo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar. Y me interesa la palabra llamar y algunas que se pueden traducir exactamente igual, llamar. Vamos a verla. Mandó llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados o a los llamados. Y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, no hicieron caso del llamado que le había hecho el rey. Otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. A los que había llamado no eran dignos. No tenían por qué seguir entonces en la tierra. Es una palabra muy fuerte. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron llamados, ¿qué dice? No eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de llamados, de convidados, de llamados. Y entró el rey para ver a los convidados, a los llamados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, se había colado. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Él enmudeció, no tenía nada que decir. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son, léalo conmigo, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué sentencia? ¿Quiénes son los escogidos? Los que responden al llamado. ¿Quiénes son echados fuera de las bodas? ¿Quiénes son indignos de estar en las bodas? Los que no responden al llamado que el Señor les hizo. El llamado es determinante. Muchos son llamados, pocos escogidos. Los escogidos, los que viven conforme al llamado. Hermanos, todos ustedes, no tengo duda, han sido escogidos. O por lo menos llamados. Ustedes deciden si son escogidos o no. Amén. Dígale a su hermano, yo fui llamado. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Yo fui llamado. Depende de mí si soy escogido. Si hago lo que a Dios le agrada, si vivo para Él, seré escogido. Amén. ¿Dices amén? Hermano, este no es un mensaje para tocar emociones. Es para tocar la razón, la voluntad. Quiero que quede esta palabra, como dice el sabio Salomón, como un clavo hincado al corazón. Y cuando salgamos de aquí, no se nos olvide jamás. Y como decía mi hermano José Batista, si de todo lo que les he dicho se les olvidó todo, no me importa, con tal de que se aprendan esa palabra. Muchos son llamados y pocos los escogidos.
y no me importa lo demás. ¿Entendido, hermanos? Dígale a su hermano, si no hace lo demás no me importa. Pero que hagas aquello para lo cual fuiste llamado. Entonces serás escogido.